El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus autores. Alma de Mujer Internacional Más. Alma de mujer, trozos de verdad, ansias de saber, ganas de volar. Alma de mujer, donde conquistar una parte de pasión, otra parte de lugar. Alma de mujer, sueños para dar, vidas que se quedan y silencios que se van. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Mi nombre es Cristina Fernández Cabaleiro, soy licenciada en la Universitat Oberta de Cataluña, de España. Tengo una certificación en coaching como coach profesional y personal por la Federación Internacional y tengo una especialización en psicología infanto-juvenil. Soy Leticia Sacalchot, presentadora, productora, editora y locutora de radio y televisión. Gracias por estar con nosotros aquí en Alma de Mujer Internacional. Gracias por su compañía. Bienvenidos. Café Restaurante La Fuente. A mí me gusta mucho estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz. Desayunos, almuerzos ejecutivos, cenas. Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice. En Shela, 13 Avenida, frente al Azar, zona 1. La luna sale guapa y sale llena de amor. Café Restaurante La Fuente. Laboratorio Clínico La Fe. Todo tipo de exámenes para tarjeta de salud. Pruebas de embarazo, heces, orina, hematología completa, pruebas tiroides, diabetes, colesterol, ácido úrico, paquete, prenatal preoperatorio, hepático, diabético, renal, reumático, marcadores tumorales y todo tipo de exámenes de sangre. Servicio a domicilio. Emergencia a las 24 horas. Laboratorio Clínico La Fe. 12 Avenida C-14, esquina opuesta al Ix. Zona 1, Quetzaltenango. Teléfono 7763-1075. 7765-2065. Bienvenidos a Clínica de Fisioterapia de licenciada Irma y Dulce Mazariegos. El día de hoy queremos compartir por qué es tan importante tener un tratamiento de fisioterapia. El tratamiento de fisioterapia viene a beneficiarle en la rehabilitación después de haber padecido una parálisis facial, un derrame cerebral, un dolor de espalda, un dolor de nervio ciático, después de una fractura. Fisioterapia mejora la calidad de vida de personas con discapacidad y adultos mayores. Ubíquenos en Centro Clínico María Auxiliadora, primera calle 20-18, zona 3, al teléfono 4029-5381. En Clínica de Fisioterapia somos proveedores de seguros. Visítenos. Somos una institución educativa, evolutiva, organizada y eficaz, generadora de oportunidades. Colegio San Ignacio de Loyola ofrece para este ciclo escolar básico con un área técnica y diversificado con las carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras, Bachillerato en Agronomía con pensum de 2 años, Bachillerato Industrial y Perito en Dibujo de Construcción, Bachillerato Industrial y Perito en Electricidad. Octava calle 7-57, zona 1, Quetzaltenango, Guatemala. Teléfono 7765-3233. www.colegiosanignaciodeleyola.com. Bienvenidos a Mercado Jacobs. Nosotros nos dedicamos a lo que es todo tipo de mercados. Títulos universitarios de nivel medio, fotografías, banderas, camisolas, medallas, cualquier artículo que usted quiera enmarcar, nosotros se lo podemos hacer. El trabajo que nosotros hacemos es también en muebles antiguos o muebles con madera antigua, restauraciones de muebles antiguos. En el ámbito de lo que es enmarcado, nosotros contamos con una gran variedad de enmarcados, desde lo que llamamos rústico hasta lo tradicional y lo moderno. Es de que nos visite aquí en nuestra sala de exhibiciones para que usted mire algunos ejemplos de lo que nosotros tenemos aquí. Y le marcamos cualquier tipo de artículo que usted necesite marcar, ¿verdad? Lógicamente.
¿Qué cuerpazo, mamacita rica? ¡Qué pierna, mi reina! Tengo derecho a caminar tranquila en la calle. Y yo. Y yo. Y yo. Gracias por acompañarnos a su programa Alma de Mujer Internacional Más. El día de hoy estamos localizados en el restaurante La Fuente en la 13 Avenida frente a la SAT, a un costado de la despensa familiar. El día de hoy nosotros vamos a estar abordando un tema de sobremanera importante: la violencia en la juventud. Definimos como violencia a un término que viene de la palabra griega violentia, y violenta quiere decir ejecutar un acto con decisión y con mucha fuerza para crear un dolor o una pena física o emocional en la otra persona. Tenemos que considerar algunos datos importantes. Uno de ellos es ¿qué es un joven? Un joven pues verdaderamente está establecido entre los 10 y los 24 años de edad en algunas definiciones, en otras entre los 13 y los 29 años de edad. En Guatemala hay 5.100.000 jóvenes, eso quiere decir que un 33% de la población guatemalteca es joven. A nivel mundial tenemos 1.800.000 millones de jóvenes. Eso quiere decir que este problema de violencia entre la juventud sí es algo que está causando alarmas a nivel internacional. Otra estadística importante para tomar bases para empezar a hablar de este problema es que sabemos que en Guatemala el 16% de los jóvenes están involucrados en actos delictivos o de violencia. El otro porcentaje que me gustaría mucho que ustedes conocieran es que en el 2015 se hizo un estudio en Guatemala sobre las perspectivas de la juventud y 60% de los docentes o maestros decían que habían sido víctimas ya sea de daño material o de amenazas directas de los jóvenes. Esos son datos para compartir. Buenas noches, compañeras, buenas noches a todos los telespectadores. Yo voy a complementar con datos de otro país, de Estados Unidos, para que ustedes vean cómo el impacto de la violencia es un mal generalizado y para que hagamos un poco una comparativa con los datos que ha dado Sara María. Por ejemplo, les puedo decir que el 25% de los estudiantes de básico en Estados Unidos en 2013 dijeron que habían estado implicados en una pelea física con compañeros. El 18% también de los estudiantes de básico reportan que cargan algún tipo de arma. No hablo de arma pistola, sino hablo de armas blancas, pueden ser cuchillos, pueden ser, pero cualquier tipo de arma que puede dañar. Y otro dato importante, el 20% de estos estudiantes en 2013, como digo, dijeron y confirmaron que habían estado expuestos a bullying, que habían sido víctimas de bullying. Por lo tanto, son cifras que van desde el 25% hasta, pues, en comparativa al 100%, hablando de violencia, es un dato o es un número elevado, ¿no? ¿Qué más podemos añadir sobre violencia? A ver, hay un estudio importante que nos indica las raíces de la violencia, porque muchas veces se pueda creer que la violencia es un instinto nuestro propio del ser humano y nada que ver. La violencia es algo adquirido, es una conducta aprendida y adquirida. ¿Cómo se aprende? Se aprende por dos mecanismos. Un mecanismo es la imitación. Si estoy en un entorno violento, puede ser mis padres en su forma de educar, puede ser mis padres en su forma de relacionar, pueden ser tíos, familiares, o puede ser en mi misma comunidad, en mi barrio, en mi zona, donde veo que hay violencia, es algo que por imitación acabamos llevando a cabo. Y dos, hay otro mecanismo que es el aprender que las consecuencias de la violencia, de repente soy violento y veo que eso me trae inmediatamente una consecuencia positiva, consigo lo que quiero. Eso hace que se genere un refuerzo y que siga utilizando la violencia para, pues, como un medio de conseguir, ¿no? Y eso le pueda pasar a algunos niños, veremos más adelante y hablaré de un síndrome que se llama el síndrome del niño emperador, que es el niño que bajo unas condiciones de educación aprende y se da valor y un poco reclama su presencia a base de tener una conducta un tanto agresiva y violenta con otros niños. Por lo tanto,
verdaderamente la violencia es un comportamiento adquirido, igual lo adquirimos, igual lo podemos controlar. Y para cerrar un poquito, si me permiten, solo compartirles una investigación que viene a corroborar esto que estoy diciendo. Pues bueno, se hizo un experimento con un grupo de niños, se dividieron y se incluyeron en 2 salas, en 2 habitaciones separadas, y uno de los niños estuvieron viendo violencia, dibujos o caricaturas con imágenes de golpes, con imágenes agresivas, y el otro grupo simplemente tenía música de fondo relajante, una música normal, sin ningún tipo de imagen de violencia a la vista, y se les dio muñecos a ambos grupos. Hablamos de niños de 3 a 5 años. Y en el grupo de niños donde habían estado expuestos a estas imágenes de violencia, con los muñecos lo que hacían era arrancarle las cabezas o arrancarles parte de sus extremidades, los brazos, las piernas. O sea, tenían conductas violentas con sus muñecos, mientras el grupo que no había estado expuesto a esas imágenes lo que hacía era simplemente jugar de forma inocente con esos muñecos. Por lo tanto, insisto, es un comportamiento aprendido, igual se aprende, igual podemos hacer un esfuerzo para como sociedad ser responsables y controlarlo y poco a poco extinguirlo. Exactamente. La verdad es que, buenas noches compañeras, la verdad es que nosotros hemos tocado hoy este tema, nos pareció muy importante hablarlo por todos los acontecimientos que se han dado últimamente, ¿verdad? Ustedes han visto que en redes sociales están virales los videos de violencia entre adolescentes, entre las mismas compañeras de clase o entre institutos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que a nosotros nos llamó la atención y queríamos abordar este tema, ¿verdad? Para decirles de que, como bien lo decía Cristi, es algo aprendido, es algo que increíblemente influye en nosotros. Por lo menos la semana pasada se suscitó un caso muy sonado aquí en Shela, que la policía tuvo que interceder para separar a 2 institutos, porque se estaban peleando. Y la pelea era porque unos estaban en un instituto y los otros en otro, ¿verdad? O sea, era una rivalidad de ver qué instituto era el mejor, cuando no debería de ser así, si es tan ilógico hasta cierto punto, porque el fin primordial es estudiar, es salir bien preparados, tener una buena preparación académica y no ver en qué instituto es mejor o qué instituto es peor, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo compartir y más adelante les voy a dar unos conceptos de los tipos de violencia y de cómo se ha venido manejando esto últimamente. Buenas noches compañeras, buenas noches a todos y todas, qué gusto estar con ustedes. Yo quiero enviarle un saludo muy especial a Mirza, que hoy no se encuentra con nosotros, pero le enviamos todo nuestro cariño y también una felicitación muy grande, ya que ella obtuvo un premio a un ensayo literario sobre corrupción en la universidad. La verdad es que nos sentimos orgullosas de que ella forme parte del equipo. Así que Mirza, un abrazo para ti, que estés muy pronto con nosotros. Bueno, y hablando de este tema sobre la violencia, es muy importante decir que los jóvenes de básico, de primero, segundo y tercero básico son los más propensos. ¿Sabe por qué? Porque están en la época de la rebeldía, están en la época de la adolescencia, que adolecen, que están buscando imitadores. Pero los 50, ¿qué tipo de imitadores buscan? ¿Realmente ellos tienen a una persona ejemplo a seguir? ¿Y qué tipo de persona ejemplo a seguir son? Pues aquí vamos a hablar en este programa sobre este tema muy importante para los padres de familia, y también vamos a tener acá a jóvenes que nos van a ilustrar también un poco desde su perspectiva qué es lo que ellos quieren y le piden a Quetzaltenango como jóvenes. Así que no cambie, porque esto es Alma de Mujer Internacional Más. Somos un género, somos mujeres. Laboratorio Clínico La Fe. Todo tipo de exámenes para tarjeta de salud. Pruebas de embarazo, heces, orina, hematología completa, pruebas tiroides, diabetes, colesterol, ácido úrico, paquete, prenatal preoperatorio, hepático, diabético, renal, reumático, marcadores tumorales y todo tipo de exámenes de sangre. Servicio a domicilio. Emergencia a las 24 horas. Laboratorio Clínico La Fe. 12 Avenida C-14, esquina opuesta al Ix. Zona 1. Quetzaltenango. Teléfono 7763 1075 7765 2065.
Salón Metamorfosis. Manos delicadas que transforman tu personalidad. Decoración de uñas profesional. Cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Colorimetría, manicure y pedicure. Para eventos, peinados y maquillaje. Para verte bella y radiante. Salón Metamorfosis. 14 Avenida A 039 Zona 3. Contamos con servicio de masajes. Ahora, enfrente abrimos nuestra tienda Metamorfosis, donde encontrarás todo tipo de artículos de higiene personal. 14 Avenida A 034 Zona 3. Salón Metamorfosis. Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor Arturo Sajim, con especialidad en traumatología y ortopedia. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora, ofreciéndole los servicios de el tratamiento de lesiones osteomusculares, como por ejemplo fracturas en el fémur, la tibia, lesiones del pie, lesiones congénitas, además de tratamientos como reemplazo articular en aquellos pacientes que tengan lesiones osteoartríticos degenerativos, principalmente en pacientes de la tercera edad, localizados en la primera calle 2018 de la zona 3. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora. Nuestra carta y la atención, nuestra ambientación, tantas cosas nos hacen únicos. Todos saben dónde degustar lo mejor. La Casona, exclusividad y elegancia. 12 Avenida 326 Zona 1, Cuesta de San Nicolás. Teléfono 77 61 30 13. ¿Quieres saber por qué la psicología es importante? Observe los casos que le presentamos a continuación. Asumir. ¿Crees saber lo que los demás piensan de ti y eso te condiciona para relacionarte con ellos? Deberes e imposiciones. ¿Sientes que cargas con obligaciones e imposiciones que no son tuyas y provienen de tu cultura? Idealización. ¿Idealizas tus aspiraciones a tal punto que se vuelven inalcanzables y reales y te frustran? Sobregeneralización. ¿Utilizas frases como nadie me va a querer nunca? Siempre me pasa lo mismo. Nunca lo conseguiré. Catastrofismo. ¿Haces una tormenta en un vaso de agua? Acuda al psicólogo si es necesario, busque ayuda cuando las situaciones le sobrepasen y recuerde, trabaje su mente y estará mejorando su vida. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos dialogando sobre la violencia en la juventud y vamos a empezar a abordar cuáles son aquellas causas que hacen que la juventud esté siendo violenta en este momento. La primera de ellas es el ambiente familiar. Y en el ambiente familiar vamos a abordar realmente aquellos casos en los cuales los niños desde pequeños han sido víctimas visuales de la violencia o de las agresiones entre los padres, cuando los niños también tienen un padre bastante dominante que no les permite tomar decisiones. También esto puede hacer que el niño vaya creciendo con violencia. Otra de las causas son las carencias afectivas, cuando a pesar de vivir en entornos familiares conformados por un padre y una madre, hay carencias afectivas de los familiares, de los docentes, de la sociedad en sí. Otra de las cosas importantes son los entornos sociales. Y entonces tenemos estudios que nos dicen que en las áreas donde hay mayor cantidad de delincuencia o criminalidad, va a ser más normal encontrar adolescentes con comportamientos agresivos, porque ellos lo viven a diario como una forma de vida natural. Ellos creen que la violencia es parte del diario vivir. Y en Guatemala tenemos que el 75% de la población guatemalteca cree que no es necesario instituir medidas en contra de la violencia o denunciar la violencia. Otra de las cosas que fomenta la violencia son los hábitos que no son saludables. ¿Como qué hábitos? El consumo de alcohol, el consumo de cocaína o de drogas hace que los jóvenes tengan muchas veces comportamientos todavía más violentos. Es importante también reconocer que no todos los jóvenes son violentos, pero sí tenemos dentro de nuestro país un 16% de jóvenes que son personas que tienen comportamientos violentos. De ellos, el 74% de los adolescentes guatemaltecos dicen que ellos han sido víctimas visuales o personales de agresiones como el bullying, que más adelante les van a ver. Estamos diciendo 74% de los adolescentes. Eso quiere decir que nuestros jóvenes sí están viviendo en una sociedad enferma que permite la violencia en los adolescentes.
Exacto. Es importante pues reconocer que Guatemala es un país violento. Estamos tan acostumbrados a ver, mataron allá a una persona en la esquina, que ya atropellaron a alguien, que están extorsionando allá. O sea, estamos tan acostumbrados que eso ya no es novedad, ya no es novedad para nosotros. Entonces, a mí me gustaría citarles algunas de las circunstancias que perpetúan pues, la violencia entre los adolescentes, ¿verdad? Por ejemplo, la insuficiencia de policías. No contamos con bastantes policías en Guatemala. Número 2, la proliferación de armas. En cualquier esquina, en cualquier circunstancia que tú vayas, puedes tener acceso a un arma. No precisamente tienes que tener una licencia, tiene que estar vigente, no. En cualquier momento uno puede conseguir un arma. Número 3, lamentablemente la justicia aquí en Guatemala es muy lenta y está sobrecargada. Esto obviamente pues afecta porque no actúan efectivamente y obviamente esto hace que se prolifere más la situación. Número 4, el trasiego y el consumo de drogas. Como bien lo mencionaba la doctora, eso es tan común ahora encontrar drogas, alcohol, violencia en los centros nocturnos, ¿verdad? Como lo platicábamos antes. Número 5, la pobreza y la falta de oportunidades para progresar. Aunque, un dato importante, no precisamente en las poblaciones o en los lugares más pobres de nuestra ciudad, de Guatemala, existen personas violentas. Es increíble que cuando uno dice asociamos pobreza con violencia y no es así. Según estudios aquí en Guatemala, la violencia no se da en las áreas más pobres o más marginadas de Guatemala, sino se da entre la clase media y alta de nuestro país. Número 6, la glorificación de la violencia en los medios de comunicación masiva, dígase radio, televisión, periódico, y los juegos electrónicos, que era lo que hablábamos hace 12 programas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Era lo que tú decías, Cristi, con el ejemplo que nos dabas de los niños. Automáticamente los niños reflejan y hacen todo lo que ven. Si ellos ven un videojuego que es violento, ellos van a ir automáticamente a hacer lo que están viendo en la televisión. Pues eso es lo que yo les quería compartir ahora. No sé, Pues sí, efectivamente de lo que estamos hablando todas es del hecho de que se normaliza algo que es antinatural y es utilizar la agresión con intención, que eso es la violencia. O sea, yo tengo la intención y persigo el fin de dañar a otra persona, utilizarla porque consideras que es válido, porque de repente consideras que es útil y de repente porque lo has visto en los medios de comunicación o porque tu entorno familiar es violento y entonces lo adoptas, lo aprendes y lo realizas. ¿Y qué pasa? Que lo que hacemos como sociedad, en algunas sociedades, es normalizarlo, lo cual significa aceptarlo. Aquí yo quisiera, como psicóloga infantil, quisiera hablar de dos tipos de educación que fraguan desde pequeñitos un inicio de un carácter o de una personalidad que pueda ser violento. No digo que sea con 100% garantías, pero sí puede ser violento. Por un lado tenemos aquellos padres que, como decía Ana María, están poco presentes, son poco consistentes en su vínculo, están alejados de sus hijos, son hijos que están un poco a la deriva, que se sienten infravalorados, se sienten frágiles y que de ahí fraguan un odio y una ira que muchas veces, o en algunos casos al menos, pueda ser motivo de un carácter más impositivo, de repente de un carácter que se quiera hacer valer por medio de una agresión que puede acabar en conductas muy violentas, ¿no? Entonces, del odio y de la ira, de esa falta de identidad cuando eres pequeño y de espacio, cuando no te han otorgado espacio, pues bueno, lo puedes acabar reivindicando de forma violenta. Y luego hay otro tipo de educación, y estos son padres que serían el otro extremo, que son excesivamente protectores, que son excesivamente permisivos y que de alguna manera, quizá yo esto lo he visto más en Guatemala con los niños, asocian la virilidad y lo masculino con que mi hijo
sea en el colegio o en su vida normal un poquito el que impone, el que domina, el que hace las cosas y acaba teniendo la razón, el que exige su espacio. A veces es divertido y hace gracia, pero a veces se excede en sus límites, se excede en lo que hace, y ahí es cuando los padres pues un poco se alarman, ¿no? Lo que pasa es que la circunstancia queda un tanto camuflada y no se ve la gravedad hasta que esos niños que no tienen esos límites, que de repente aprenden que golpeando pueden conseguir una frase de un padre como: ah, mira mi varoncito, pues qué fuerza tiene, o qué personalidad más fuerte, o qué bien, qué seguro de sí mismo, cuando lo que estamos haciendo es reforzar una conducta violenta que, como les digo, cuando es niño es algo infantil, pero cuando es mayor, adolescente, pues empezará en peleas, conflictos entre amigos, empezará a reivindicar y a hacer su espacio y a querer tener razón muchas veces, incluso siendo verbalmente violento e incluso en última instancia pues agrediendo físicamente. Entonces, el estilo 1 protector y el estilo 2 permisivo o digamos negligente, en el sentido de que no está presente en la vida de su hijo, más que permisivo, que no está presente, padres que no se involucran con las vidas de sus hijos, y esos hijos tienen una identidad tan debilitada que cuando son mayores a veces su salida, acumulan tanto odio y rabia que su salida es reivindicar su espacio agrediendo. Entonces yo les envío un mensaje a los padres y les digo: ustedes como papás, ¿de qué estarían más orgullosos? ¿De que su hijo destaque porque es una persona que tiene argumentos, que sabe defender sus ideas hablando y exponiendo su opinión de tal forma que nadie lo pueda rebatir, siendo una persona que expresa con claridad que lo que dice genera que el resto acate, porque lo que dice muestra una persona que tiene criterio, que tiene formación, que tiene ideas? ¿O prefieren una persona o un hijo que simplemente genere miedo o que intimide a los demás y que por eso el resto vayan con él, o que por eso el resto los acepte? ¿Qué prefieren? ¿Una persona, un hijo del primer tipo o del segundo? Yo creo que en las sociedades prósperas lo que hoy en día pues debemos defender es que todo conflicto y toda situación se puede abordar hablando, y que vivimos en una sociedad en la que hay mucha diversidad, hay que saber tolerar y hay que saber resolver con el habla y con la capacidad de negociar, y ese es el mensaje que deberíamos trasladar a nuestros hijos desde pequeños. Bueno, y es muy importante recalcar también que antes nos educaron nuestros papás y nosotros éramos obedientes a ellos. Ahora somos obedientes a nuestros hijos, ¿verdad? Eso es lo que pasa eso es muy importante hacer ver. Muchas veces como padres pues queremos ser más permisivos, queremos ser más amigos, pero en ningún momento tenemos que ser amigos. Somos papás. Exacto. Y como papás tenemos autoridad para que ellos puedan fortalecerse y formarse, para que ellos puedan guiarse y saber qué quieren. Muchas veces ese es el problema que yo he visto a nivel de los Estados Unidos, de España, que muchas veces los jóvenes no saben qué quieren, porque no saben qué quieren, con cualquier cosa se distraen. Es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos ir a Totonicapán, nos subimos a un bus y vamos a Totonicapán. No nos podemos distraer pasando a San Cristóbal, pasando a San Andrés, porque muchas veces eso pasa con nuestra vida. Nos distraen muchas luces. Entre esas luces están los jóvenes que tienen acceso a drogas, están los jóvenes que tienen también acceso a las pandillas o a otras amistades que no son buenas para ellos. Entonces es importante que como papás los guiemos a saber qué quieren y también a dejarles ver que tienen libertad hasta cierto punto, que cada acción tiene una reacción y todo tiene consecuencias. También me gustaría agregar un poquito ahí de que nosotros como papás tenemos que enseñarles a nuestros hijos a plantear objetivos y metas firmes para que no pase lo que tú dices. Bueno, el tiempo en televisión es cortísimo, vamos a un corte y regresamos. Somos una institución educativa, evolutiva, organizada y eficaz, generadora de oportunidades. Colegio San Ignacio de Loyola ofrece para este ciclo escolar básico con un área técnica y diversificado con las carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras, Bachillerato en Agronomía con pensum de 2 años, Bachillerato Industrial y Perito en Dibujo de Construcción, Bachillerato Industrial y Perito en Electricidad. Octava calle 7-57 zona 1 Quetzaltenango.
Quetzaltenango, Guatemala. Teléfono 7765-3233. www.colegiosanignaciodeleloyola.com. Salón Metamorfosis. Manos delicadas que transforman tu personalidad. Decoración de uñas profesional. Cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Colorimetría, manicure y pedicure. Para eventos, peinados y maquillaje. Para verte bella y radiante. Salón Metamorfosis. 14 Avenida A, 039, Zona 3. Contamos con servicio de masajes. Ahora, enfrente abrimos nuestra tienda Metamorfosis, donde encontrarás todo tipo de artículos de higiene personal. 14 Avenida A, 034, Zona 3. Salón Metamorfosis. Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor Arturo Sajim, con especialidad en traumatología y ortopedia. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora, ofreciéndole los servicios de el tratamiento de lesiones osteomusculares, como por ejemplo fracturas en el fémur, la tibia, lesiones del pie, lesiones congénitas, además de tratamientos con reemplazo articular en aquellos pacientes que tengan lesiones osteoartríticos degenerativos, principalmente en pacientes de la tercera edad, localizados en la primera calle 2018 de la zona 3. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora. Nuestra carta y la atención, nuestra ambientación, tantas cosas nos hacen únicos. Todos saben dónde degustar lo mejor. La Casona, exclusividad y elegancia. 12 Avenida, 326 Zona 1, Cuesta de San Nicolás. Teléfono 7761-3013. ¿Quieres saber por qué la psicología es importante? Observe los casos que le presentamos a continuación. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo se va de fiesta con sus amigos y llega más tarde de lo convenido? Opción 1. No le dices nada por temor a que se enoje y te imaginas que va a ser la primera y última vez que lo hará. Opción 2. Te enojas con él, le gritas su falta de responsabilidad y lo golpeas con el cinturón para que sienta tu coraje y no lo vuelva a hacer. Acuda al psicólogo si es necesario, busque ayuda cuando las situaciones le sobrepasen y recuerde, trabaje su mente y estará mejorando su vida. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a este tercer segmento del programa. Antes de presentarles a nuestros invitados, queremos recordarles que tenemos nuestra página en Facebook para que nos hagan las sugerencias y nos hagan las peticiones que sientan que les interesa que cubramos como temas. Y pues les vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Son dos jóvenes de Quetzaltenango. Tengo a mi izquierda a André. Buenas noches, André. Tengo a mi izquierda también a Norman. Buenas noches, Norman. Entonces, ellos nos vienen a dar testimonio de cuál, como jóvenes, es su perspectiva de la violencia y concretamente en Xela. Entonces, chicos, cuando queráis, podéis comentar un poquito acerca de qué consideráis que es, cuál consideráis que es el nivel de violencia, cuál es vuestra realidad en el día a día con respecto a este tema. Pues, la verdad, ahora para nosotros los jóvenes está muy complicado salir, ahora ya no es como antes. Antes me contaba mi abuelo así en familia que podíamos salir y sin ningún peligro. En cambio ahora nosotros quisiéramos salir, tenemos que tomar precauciones, como no llevar teléfono o cosas de valor porque nos la robarían. Al menos a mí, en lo que llevo mis 18 años de vida, me han asaltado 4 veces y me han asaltado con arma blanca y arma de fuego. Y han sido unas experiencias muy feas para mí. Y con respecto a jóvenes, porque un poquito el tema del programa de hoy es violencia entre jóvenes. Te pregunto, en el caso de los asaltos, ¿eran otros jóvenes de vuestra edad? ¿Eran jóvenes de tu edad? Sí, eran jóvenes y se pueden distinguir por una manera que es muy peculiar en su forma de vestir. Usan unas camisas largas y manchadas por lo general y un pantalón todo flojo. No es como los chavos, normales, que con el pantalón así apretado. Ellos usan otra manera de vestir, totalmente diferente a nosotros. Y su mirada inspira miedo, temor. Otra de las cosas importantes, gracias por compartir esa experiencia, porque sabemos que muchos jóvenes, al igual que ustedes, han sido víctimas de este tipo de violencia en nuestro país. Guatemala es un país enfermo de violencia, pero ¿qué consejos darían ustedes a esta juventud que
que hoy en día los está viendo, que tiene la oportunidad de darse cuenta que hay otros semejante a ellos en las mismas condiciones. ¿Qué consejos darían ustedes a los jóvenes que nos ven? Pues para empezar, buenas noches a cada uno de ustedes. Y pues para empezar, el consejo que yo le daría a los jóvenes que se ocupen, que tengan su mente muy ocupada, ya sea jugando cualquier deporte o ejecutando cualquier instrumento, que es lo más importante, que tener una mente ocupada. Y a los padres, pues el consejo que yo les daría, pues el hecho de que les ponga un poco más de atención a los hijos, ¿verdad? Porque eso de que ellos trabajen está bien, pero tal vez el descuido de no poderles poner un poco de atención a los hijos por el trabajo, por el estrés, y el hecho de que estar ahí da un poco de conflicto, ya que ellos, los padres de familia, algunos piensan de que tal vez el hecho de darle dinero a los jóvenes puede ser de que esa es la mejor solución, con tal de que se mantengan callados, alegres y que no estén molestando, pero la realidad es de que nosotros necesitamos tanto a los padres con nosotros por ser jóvenes, para que ellos nos guíen y no solo para que estén en el momento de que nos estemos portando mal o cosas así, sino en el hecho de que siempre tienen que convivir en nuestras victorias, en los logros tan pequeños que nosotros podamos tener, que ellos estén, porque eso es lo que más podemos valorar de unos padres. Y eso, ¿no? Y sin llegar a los términos de crimen y de pues, asaltos, como estamos hablando antes, en lo que es nuestro entorno de amigos, nosotros hoy quizá también estamos dando un enfoque a la violencia entre amigos, a la violencia entre, ya no a llegar a nivel delictivo, sino comportamientos de compañeros que son muy violentos en su forma de expresar, que cohíben a otros amigos, que de repente, ¿verdad? O sea, una violencia más sutil. No tan, sí, más sutil, exacto. Entonces os pregunto, ¿cuál es vuestro entorno de amigos? ¿Consideráis que es un entorno de chicos violentos que no toleran lo que es diferente, que tienen ese punto que decía yo antes de mostrar su masculinidad, queriendo imponer hasta un grado en el que de repente puede haber una pelea física, aunque luego se disculpen, pero sí que hay esa reacción de pelea? Bueno, pues para empezar debemos de comprender que Guatemala, la mayoría de las personas son de mente muy cerradas. Entonces ese crea un conflicto tanto porque en el conflicto de la mente cerrada, ya que los hombres dicen que hombres es hombre y mujer es mujer, cuando ya estamos en el siglo XXI y ya todo cambió, ya las mujeres pues pueden hacer lo que los hombres hacen y los hombres pueden hacer lo que las mujeres hacen, ya se intercambian los trabajos. Pero en Guatemala hay mucho conflicto en eso porque hay varias personas de mente muy cerrada que se encierran en ese círculo social si no quieren ver la realidad, que todo está cambiando y que todo puede estar dándole mucho seguimiento a eso. Y pues eso crea un conflicto tanto para los jóvenes porque desde que chiquitos, si nosotros estamos en una familia de mente muy cerrada, hace de que nosotros crezcamos con eso y eso cuesta después quitarlo, y cuando ya estamos en un círculo social ya con amigos que sí en realidad tienen la mente muy abierta, eso crea un conflicto tanto de mentalidad. Claro. Y pues eso crea que ellos se enojen y por su hombría, podemos decirlo así, pues ellos realicen los golpes, ¿no? Supuesta hombría, porque venimos a denunciar que eso no es lo masculino, ¿verdad? Es un error en la concepción de lo masculino, que tienes que golpear y ser físicamente más fuerte que otro, ¿no? O sea, sí que se da entre vosotros, sí que tienes un entorno en el que de repente ves eso. Mayormente sí, porque la mayoría de los colegios y escuelas se da mucho eso, ya que entran personas de comunidades y se intercalan ahí y se van mezclando, y pues eso crea un conflicto ya más serio, ¿verdad? Porque ya todos tenemos una mente muy distinta de pensar cada uno. Claro. Y el hecho de decirlo pues cuesta un poco, por lo mismo de la gente del mente cerrada o la mente abierta, pues creo que crea el conflicto y en su mente pues solo crea hombría supuestamente y cosas así. Es una de las cosas que es importante enfatizar aquí, es que estamos hablando de la violencia física que ejerce un joven varón contra otro joven varón, pero qué experiencias les amerita también a su alrededor el hecho de que nosotras como mujeres también ejercemos violencia entre las mujeres o inclusive en el sexo opuesto, con una manipulación muchas veces psicológica, con llantos,
con amenazas de las novias hacia los novios de decir me voy a matar. Eso es una violencia solapada que nosotras como mujeres ejercemos en contra de los varones también. Es un tipo de violencia diferente. Pero mi pregunta es para ustedes, ¿han visto este tipo de comportamientos a nivel de las mujeres también? ¿Ser violentas con otras mujeres o ser violentas contra los varones también? Sí, por ejemplo en mi caso, yo estudio en un instituto y donde entran más personas que son de comunidades y ellas, no les podría decir, son más agresivas que nosotros los hombres. Por ejemplo, a ellas los insultan o les dicen algo y ya es para que se quieran pegar. En cambio, los hombres se insultan y todo queda tranquilo. Pero yo he visto más agresividad en las mujeres ahora que en los hombres. Y bien dice que es por el mismo tipo de crianza que tienen. Desde los padres, como la escuela también empieza desde la casa, no solo en el instituto, y después le echan la culpa a los maestros. Pero viene mucho de las casas, ¿no? Ves quizá que son mujeres de entornos en donde quizá lo que decías tú, ¿no, Andrés? Que en casa requieren esa atención, que si no la tienen a veces eso se expresa con el odio y la rabia que yo decía, de no me han dado mi espacio y lo reivindicas con violencia, ¿no? Sí, también cabe recalcar también en que en Guatemala se existe y se da mucho la clase social, y cosa que no tiene que ser así, ¿va? Si alguien es de clase social alta, digamos, y que tiene dinero, pues apoyar a los pobres, ¿va? Porque hasta los pobres que no tienen casi nada son los que más dan, y recalcar de que todos somos iguales y que todo tarde o temprano pues todos somos iguales y que no hay nadie que sea más ni menos en esta vida. Una cultura de la tolerancia. Aquí mensaje enviado por los dos jóvenes que tenemos de invitados. Gracias André, gracias Norman. Perdón, creo que es al revés. Gracias André, gracias Norman. Y si hemos acabado este segmento, pues vamos a seguir con conclusiones en el siguiente. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Primera calle 20-18, zona 3. Centro Médico María Auxiliadora. Clinic. Teléfono 7765-4824. Clinic. Salón Metamorfosis. Manos delicadas que transforman tu personalidad. Decoración de uñas profesional. Cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Colorimetría, manicure y pedicure. Para eventos, peinados y maquillaje. Para verte bella y radiante. Salón Metamorfosis. 14 Avenida A, 039, zona 3. Contamos con servicio de masajes. Ahora, enfrente abrimos nuestra tienda Metamorfosis, donde encontrarás todo tipo de artículos de higiene personal. 14 Avenida A, 034, zona 3. Salón Metamorfosis. Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor Arturo Sajim, con especialidad en traumatología y ortopedia. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora, ofreciéndole los servicios de el tratamiento de lesiones osteomusculares, como por ejemplo fracturas en el fémur, la tibia, lesiones del pie, lesiones congénitas, además de tratamientos con reemplazo articular en aquellos pacientes que tengan lesiones osteoartríticos degenerativos, principalmente en pacientes de la tercera edad, localizados en la primera calle 2018 de la zona 3. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora. Bienvenidos a Clínica de Fisioterapia de licenciada Irma y Dulce Mazariegos. El día de hoy queremos compartir por qué es tan importante tener un tratamiento de fisioterapia. El tratamiento de fisioterapia viene a beneficiarle en la rehabilitación después de haber padecido una parálisis facial, un derrame cerebral, un dolor de espalda, un dolor de nervio ciático, después de una fractura. Fisioterapia mejora la calidad de vida de personas con discapacidad y adultos mayores. Ubíquenos en Centro Clínico María Auxiliadora, primera calle 20-18, zona 3, al teléfono 4029-5381. En Clínica de Fisioterapia somos proveedores de seguros. Visítenos.
Laboratorio Clínico La Fe. Todo tipo de exámenes para tarjeta de salud. Pruebas de embarazo, heces, orina, hematología completa, pruebas tiroides, diabetes, colesterol, ácido úrico, paquete, prenatal preoperatorio, hepático, diabético, renal, reumático, marcadores tumorales y todo tipo de exámenes de sangre. Servicio a domicilio. Emergencia a las 24 horas. Laboratorio Clínico La Fe. 12 Avenida C-14, esquina opuesta al Ix. Zona 1, Quetzaltenango. Teléfono 7763-1075. 7765-2065. ¿Qué es el síndrome del niño emperador? Es el síndrome que identifica a niños que acaban por dominar a sus padres e incluso en años avanzados pueden llegar hasta el maltrato. ¿A qué señales hay que estar alerta? Niños que imponen su autoridad sistemáticamente, niños que tienen rabietas en lugares públicos o delante de toda la familia. Hay que fijarse también en los niños que siempre se salen con la suya, que hacen girar a su familia en torno suyo, incluso llegando al chantaje emocional. ¿Qué factores influyen en que mi hijo se transforme en un niño emperador? Padres hiperprotectores y permisivos son el primer de los factores de riesgo. Otros factores a los que hay que estar atentos son cuando hay discrepancias educativas entre el padre y la madre. Siempre se debe negociar y llegar a un acuerdo, así como aplicarlo con firmeza ante los hijos. Otro factor de riesgo son las estructuras familiares diferentes, como padres separados o madres o padres ausentes por exceso de trabajo, los cuales acaban generando un sentimiento de culpa que les lleva a querer complacer en exceso a sus hijos, haciendo que siempre todos sus deseos se cumplan y alejándoles de cualquier tipo de disciplina. ¿Qué hacer ante un hijo que es un niño emperador? Establezca reglas claras y dele las razones de todas ellas. Padre y madre deben ser coherentes y tener siempre la misma opinión ante los mismos problemas. No imponga castigos que no se puedan cumplir. Utilice y aplique castigos realistas y mesurados. Ofrezca responsabilidades en casa acordes a la edad de sus hijos, por ejemplo, recoger la mesa, hacer la cama o sacar la basura. No lo sobreproteja ni lo aparte. Son hijos que se deben naturalizar en todas las situaciones, incluso las difíciles de su vida, como son momentos de enfermedad, los cuales deben afrontarlos sin victimizarse y sin hacerles sentir el centro de la familia, sino brindarles siempre la atención justa y necesaria. Hoy en Alma de Mujer Internacional Más nos encontramos aquí en Restaurante La Fuente. Le invitamos a que usted venga a disfrutar de un delicioso asado. Acá realmente se hace con un sabor extraordinario, un sabor exquisito. Es un ambiente familiar, así que lo invitamos a que venga. ¿Y sabe dónde queda? Muy cerquita de la SAT. Enfrente, justamente, aquí en el corazoncito de Quetzaltenango, en el centro histórico. Y bueno, nosotros nos encontramos hablando sobre la violencia en la juventud. Es que muchas veces Guatemala está como cerrada, como hablaban los jóvenes que no podemos salirnos de la caja porque ya tenemos un sistema de vida, tenemos un sistema político, un sistema social, y cuando alguien quiere salirse de la caja, pues como que no nos parece. En Guatemala y en todo el mundo, los jóvenes son la potencia. Los jóvenes tienen esa energía, tienen esa creatividad que nosotros como padres, como adultos, tenemos que potenciarla. Es muy importante que los jóvenes puedan tener ese derecho de saber elegir, de que puedan sentirse ellos parte importante de esta sociedad y que puedan sentirse ellos parte importante de nuestra casa, de nuestro hogar. ¿Cuántas veces dejamos de darles abrazos porque ya están grandes? ¿Por qué cuando eran chiquitos los abrazábamos y los besábamos? Y ahorita que están grandes, pues lo dejamos de hacer. ¿Por qué nosotros como padres no los llevamos a la escuela o al colegio cuando están en la edad de la adolescencia? Esa podría ser una alternativa. Sabe que los niños en esta edad, los jóvenes, adolescentes,
en esta edad de básico. Están buscando a quién imitar, están buscando ser alguien en la vida, están buscando ser aceptados y muchas veces no son aceptados ni siquiera en su casa, ni siquiera por sus compañeros de clases, apenas por 2 o 3 amigos. Es muy importante que ellos se sientan parte importante. Déjenlos hacer su vida. Muchas veces como padres creamos hijos para estar con nosotros, no creamos hijos para que se vayan. Es muy importante que ellos empiecen, si ellos quieren pintar, pues que pinten, si ellos quieren cantar, pues que lo hagan, si ellos quieren hacer algún deporte, es importante que lo hagan, que ellos experimenten y enseñarles que el fracaso solamente es un aprendizaje. Así que es importante guiarles y buscar ese camino. Ese es mi mensaje para todos los jóvenes. Para continuar con las conclusiones, es importante establecer que hay una teoría del neolibertinaje que nos dice que este problema de la violencia en Guatemala tiene 20 años de evolución. 20 años en los cuales la sociedad ha ido cambiando, donde como padres muchas veces nos hemos convertido en amigos en lugar de ser tutores reales de nuestros hijos, como lo decía Leti en el segmento anterior. Entonces, en primer lugar es no perder el lugar dentro del rol familiar que a cada uno le corresponde. Cuando nosotros empezamos a ver por qué se da la violencia, encontramos que la mayoría de los adolescentes son violentos porque vienen de hogares desestructuralizados. Eso quiere decir que no necesariamente tienen que estar destruidos, sino que muchas veces los roles no se juegan correctamente. Entonces, invitarlos a ustedes como padres de familia a tomarse un momento de conciencia y determinar si verdaderamente el tiempo, que normalmente tenemos la justificación de decir, no importa el tiempo, lo que importa es la calidad. Estudios científicos hoy en día dicen, sí importa el tiempo que se le esté dando al hijo. No solamente es la calidad, esto solamente ha sido una justificación para decir, trabajo 18 horas al día y le doy 30 minutos a mi hijo, pero de calidad. Créame, y le estoy diciendo hoy, esto no es la verdad del 2015. La verdad del 2015 dice, sí importa el tiempo que usted invierta en su hijo, y ese tiempo tiene que ser, además, de calidad. Segunda cosa importante, los jóvenes están teniendo un papel protagónico dentro de nuestra ciudad. Ellos son los que mueven los grandes movimientos de techo, de teletón, los movimientos que hay propiamente establecidos para la juventud. Pero lastimosamente nuestra sociedad no está aprovechando el potencial de los jóvenes. Los tienen en puestos políticos, pero no los tienen en toma de decisiones. En el momento que el joven pueda tener la libertad de decidir y ejecutar leyes y políticas propias para ellos, van a encontrar el recurso para poder crear ambientes recreativos puros. Lastimosamente, hoy en Quetzaltenango no tenemos un lugar abierto para jóvenes donde el joven tenga acceso a dibujo, a pintura, a arte, a deportes específicamente para jóvenes. Tenemos un montón de instituciones, pero son para el público en general, que no está adaptada directamente a los jóvenes. Y por último, decirles que cada hijo es un universo diferente. Eso quiere decir que no entremos en la polémica de comparar la calidad de un hijo con la de otro hijo. Nuestros hijos tienen capacidades diferentes, tienen formas de aprendizaje diferentes y tienen sentimientos diferentes. Entonces, como padres tenemos que enfocarnos en atender las necesidades básicas de sentimientos de estos niños, porque la conducta agresiva se aprende. El carácter es el que uno puede ir modificando, el temperamento es lo que se hereda. Entonces nosotros como sociedad y como familia podemos ir modificando todas las cosas alrededor de un niño para que ese niño en la adolescencia no vaya a presentar actos violentos. Efectivamente, Sara María. Yo quisiera enviar un mensaje para los directores de colegios o escuelas, directores y planilla, personal académico de cualquier institución educativa de niños o jóvenes menores de 18 años. Y es un mensaje acerca del bullying, que es uno de los males y las expresiones o manifestaciones de violencia juvenil pues, más comunes, por desgracia, en nuestros días. Entonces, hay un programa que es finlandés, que se patentó en el año 2006. En el 90% de las escuelas en Finlandia se está utilizando, en escuelas de primaria. ¿Por qué? Porque está siendo muy efectivo. Ha recibido premios internacionales por sus resultados tan positivos en los índices, cómo ha descendido verdaderamente, cómo ha hecho que descendiera
pues, el índice de casos de bullying en estas instituciones. Se llama el programa KIBA, K-I-B-A, supongo que Leti luego lo va a añadir, lo va a editar para que ustedes puedan tomar nota. Es un programa muy eficaz que se centra sobre todo, no solo en trabajar con los casos de bullying y darle un seguimiento involucrando padres, etcétera, sino reforzando mucho a los que son los testigos, los que presencian, que son los compañeros y el entorno de la persona que recibe el bullying y que no lo dicen, en ese silencio caen. Y el programa está muy enfocado a reforzar la capacidad para denunciarlo. Luego, por otro lado, además de este programa, quisiera remarcar algunas recomendaciones a padres. Educaciones con límites. Como decía antes, el caso del niño emperador, desde pequeños, como decía Sara María, hay un temperamento, pero luego hay una personalidad que se educa. El temperamento es una respuesta reactiva, pero eso se puede modelar y el niño lo aprende en la medida que el papá castiga, en la medida que el papá premia, la mamá premian, en la medida en la que hay una buena guía, como decía Leti. Entonces son límites. Cuando hay una conducta inaceptable hay que castigarla igual, hay que saber hacerlo, en qué medida, no con agresión. No podemos pedir que no hagan lo que nosotros como padres sí hacemos. Yo no puedo decirle a mi hijo no seas violento, sí, intento educarle sin violencia, intento educarle, claro, a que deje de ser violento con violencia. Es una incongruencia. Entonces, no soy partidaria como psicóloga de la violencia en ningún caso. Considero que la violencia tiene un buen resultado al corto plazo, pero a largo plazo la persona violenta se aísla y se queda sola, no genera confianza, las personas se alejan de él, seas padre, seas madre, seas amigo. Por lo tanto, la violencia no es útil en sí misma, no tiene una utilidad. Por lo tanto, yo considero que deberíamos extinguirla de nuestro protocolo catálogo de conductas. Y luego a los padres, en esos casos en los que sepamos que los niños han sido violentos verbalmente o físicamente, tener una respuesta de inaceptable, tolerancia cero con la violencia. Hay que ser drástico con nuestros hijos cuando tienen conductas violentas. Es la única forma de enseñarles una alternativa, que debe ser una alternativa del diálogo, del saber expresar y del saber manejar sus emociones. Uno, lo hacemos con el ejemplo, y dos, lo hacemos siendo muy drásticos y diciéndoles, generando castigos ante acciones violentas por parte de ellos. Para concluir, pues me gustaría darles 3 aspectos para contrarrestar este mal. Número 1, enseñar valores sin sentimientos de culpa. Cualidades del corazón, cualidades espirituales y de intelecto esencial que nos sirvan y les sirvan a nuestros hijos. Número 2, establecer una jerarquía de valores. Eso es muy importante en todas las familias, como bien lo venimos repitiendo. Número 3, predique con el ejemplo. Muchas veces nos ha tocado de que, mira, mi hijo, vos no tienes que ser violento, pero vamos en el auto y de repente se nos atraviesa alguien. ¿Qué hacemos? Maltratar a esa persona. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos al actuar de esta manera? Y como último punto, pues todo se puede resolver hablando. Se supone que somos personas razonables, que eso es lo que nos diferencia de los animales, que somos seres vivos, seres humanos, que hablando, dialogando, podemos resolver el problema a la situación que nos acontece en este momento, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo concluir, y la verdad es que ojalá que les haya gustado el programa, y esto fue Alma de Mujer Internacional Más. Somos un género. Somos mujeres. ¿Por cuánto la noche? Ni que estuvieras tan buena. Tengo derecho a caminar tranquila en la calle. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Primera calle 20-18, zona 3. Centro Médico María Auxiliadora. Teléfono 7765-4824.
Clinifer. Somos una institución educativa, evolutiva, organizada y eficaz, generadora de oportunidades. Colegio San Ignacio de Loyola ofrece para este ciclo escolar básico con un área técnica y diversificado con las carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras, Bachillerato en Agronomía con pensum de 2 años, Bachillerato Industrial y Perito en Dibujo de Construcción, Bachillerato Industrial y Perito en Electricidad. Octava calle 7-57 zona 1 Quetzaltenango, Guatemala. Teléfono 7765-3233. www.colegiosanignaciodeleloyola.com. Café Restaurante La Fuente. A mí me gusta mucho estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz. Desayunos, almuerzos ejecutivos, cenas. Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice. En Shela, 13 Avenida, frente al Bazar, zona 1. La luna sale guapa y sale llena de amor. Café Restaurante La Fuente. Alma de Mujer Internacional Más. Alma de mujer, trozos de verdad, ansias de saber, ganas de volar. Alma de mujer, donde conquistar una parte de pasión, otra parte de lugar. Alma de mujer, sueños para dar, vidas que se quedan y silencios que se van. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Mi nombre es Cristina Fernández Cabaleiro, soy licenciada en la Universitat Oberta de Cataluña, de España. Tengo una certificación en coaching como coach profesional y personal por la Federación Internacional y tengo una especialización en psicología infanto-juvenil. Soy Leticia Sacalchot, presentadora, productora, editora y locutora de radio y televisión. Gracias por estar con nosotros aquí en Alma de Mujer Internacional. Gracias por su compañía.